En el combate a la corrupción han fracasado los dos gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum han afirmado que van a terminar con el insidioso flagelo de la corrupción. Se han recargado en la popularidad como el mecanismo para combatirla. Pero hasta el día de hoy no hay casos de corrupción condenados en firme. Sus frases "no somos iguales" o "no mentir, no robar o no traicionar" se han quedado huecas. No son ya argumentario para hablar del combate a la corrupción. Es decir, lo mismo que el PRI, el PAN y el resto de la clase política. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, Nacho? Y volvemos a ese cocodrilo. Pues, pero me parece que se ha caído en la trampa o están cercados por la propia argumentación de su combate o de su proclama por el combate a la corrupción. Y bueno, pues hay que recordar, eso López Obrador lo vuelve el núcleo de toda su política de gobierno, argumentando que por eso existía o existe la desigualdad, por eso también había un estancamiento para alcanzar el bienestar. Y bueno, pues él es el que acuña estas frases populacheras de "me canso ganso", del "no somos iguales", de tener un dominio sobre la narrativa, de descalificar bajo argumentos de intereses neoliberales detrás o del conservadurismo detrás a quienes cuestionaban, ya sea dentro del periodismo, dentro de la academia, dentro de la propia clase política y empresarial, e incluso de las organizaciones de la sociedad civil, los casos de evidente corrupción que se dieron en el sexenio, ¿no? El más claro de ellos, pues, es el de Segalmex. Y bueno, de ahí también se derivan otro conjunto de acciones bastante cuestionables, comenzando por la refinería Dos Bocas, por el Tren Maya, por el Transísmico. Y hay que recordar o hay que resaltar que es justo en el gobierno anterior cuando pues comienza a darse lo que comúnmente se conoce como el huachicol fiscal, que no es otra cosa más que contrabando de hidrocarburos de Estados Unidos hacia México, en el que este gobierno decide emprender una investigación, acaso por las presiones de Estados Unidos, pero descobija un escándalo mayúscula con señalando pues a altos mandos de la Marina que resultan ser parte de la familia del ex secretario de Marina, del almirante Ojeda, y ante lo cual me parece que se encuentra la primera trampa del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, o escala más para verdaderamente hacer un desmantelamiento de algo que el expresidente dijo una y otra vez que ya no había, que ya no existía, y también donde no se cansó de reiterar la condición impoluta de las Fuerzas Armadas, de tal suerte que les concede absolutamente nada, el control de aduanas, de puertos, sí, de carreteras y pues hasta de obra pública, ¿no? Claro. Sí, de hecho yo creo que el centro de toda este fenómeno que se da durante el gobierno de López Obrador, que precisamente llega por denunciando la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto y anteriores, es precisamente que no hay ningún control. O sea, el combate a la corrupción no se institucionaliza. Se fija en la voluntad o en los dichos, en el discurso de López Obrador. Y parece que hay que creerle cuando él dice: ya llegué, ya no hay corrupción. Pues en esto se llamó la fuerza moral del presidente, ¿no? Claro, pero tú veías que en Pemex seguía habiendo los mismos conflictos de toda la vida,
los mismos mecanismos de corrupción, y en las obras que ahorita señalaste, el Tren Maya y el Transísmico y Dos Bocas, se dieron exactamente los mismos mecanismos que se daban en el pasado, donde hay una serie de empresas, personajes que están o alrededor de los hijos de él o cercanos a otros personajes de la Cuarta Transformación. Y, por ejemplo, cuando se dieron en su gobierno los casos, por ejemplo, en el caso de la empresa del hijo de Bartlett, de Leon Bartlett, cuando vende unos respiradores en plena pandemia. En plena pandemia, y que resultan ineficaces, él sale a defender el tema, ¿no? Segalmex es un verdadero escándalo, es quizá uno de los casos más graves de corrupción. Según Mexicanos contra la Corrupción, se desviaron, se manipularon 15,000 millones de pesos. Se supone que es un programa para ayudar a los productores del campo. Y él decía, los pobres primero, ¿no? Entonces, el programa para los pobres primero desvían 15,000 millones. Y el personaje que está al frente, que es Ignacio Valle, que es su compa, pues de ahí lo castigaron con un la cargo, Secretaría de Gobernación. A la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces dices, no, pues esto es una broma. Entonces, cuyo antecesor fue, por cierto, Adán Augusto López. Efectivamente. Entonces ese es un punto. El otro que mencionas, lo del huachicol fiscal, yo creo que es la prueba de fuego de Claudia Sheinbaum. Yo así lo plantearía como prueba de fuego. Es decir, no es o sea, más allá de su popularidad o de la que tenga el movimiento, que es muy alta, eso no te da para tú seguir cobijando a corruptos, ¿no? Diciendo que no hay suficiente, ¿no? O sea, digamos aquí, realmente si ella le quiere dar peso a sus palabras, al tema de combate a la corrupción, más bien tiene que hacer un movimiento ejemplar, ¿no? O sea, decir, ok, no hemos ido por los corruptos del PRI ni los del PAN, porque no lo hicieron, ¿no? El único fue Lozoya y el caso no ha acabado de resolverse, ¿no? Pero sí a los corruptos de Morena. Entonces, yo creo que si no lo hace ella, por más popularidad que pueda tener, no solamente sus palabras van a quedar huecas, sino la va a empezar a carcomer, ese tipo. O sea, creo que es muy grave el tema de la corrupción. Sí, mira, yo creo que aquí la pregunta central no es si hay corrupción o no. Evidentemente la hay. La pregunta para mí sería el por qué, a pesar de la omnipresencia del discurso presidencial, o en este caso también en esta continuidad de movimiento de la 4T, cómo a pesar de este discurso, que por otro lado es entendible, digamos, persiste el sistema corrupto, ¿no? Y no es algo que sea superficial. Me parece que estos dos casos recientes, por no mencionar el de Rocha Moya, claro, gobernador de Sinaloa, por no mencionar también el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y otro puñado de gobernantes, me parece que estos dos casos, el que involucra a los altos mandos de la Marina, o en el caso de la barredora en Tabasco, con Adán Augusto López como pieza central, sí, de todo este concierto de intereses que suscita pues una acción evidentemente criminal, deja claro cómo la corrupción es una cosa endémica, sí, ¿sí? Es una cosa que está tan profundamente arraigada en los núcleos mismos del quehacer político, del quehacer empresarial, del quehacer de los propios gobiernos y de las instituciones del Estado, que difícilmente puede, si es que quiere realmente la presidenta Sheinbaum, encumbrar o escalar en las indagaciones, es decir, con voluntad política, con lo que se esté haciendo desde los aparatos de inteligencia y de acciones, en este caso el secretario de Seguridad, García Harfuch, pues es hasta dónde se establece el límite
para no quedar también presa de esta retórica, ¿no? Porque, ok, ¿qué implicaría, por ejemplo, que se separe o que se desprenda de su fuero a Adán Augusto? ¿Cómo sería el efecto dominó de eso? Sí. ¿Cuál sería la implicación de, por ejemplo, involucrar ya de manera directa al ex secretario de Marina? Pues digo, ambos polos terminarían por tocar la figura de López Obrador, Sí. y por lo tanto del movimiento en general, y eso me parece que difícilmente va a suceder. Entonces, sin embargo, creo que estas acciones que ha emprendido el actual gobierno sí tienen que ver con el hecho de las presiones del gobierno de Trump, porque también hay que recordar, estamos en la antesala de lo que va a ser la renegociación del Tratado de Libre Comercio, o del TEMEC, ¿no? con Estados Unidos y Canadá, y mientras persista, porque también aquí hay como un argumento mañoso, si bien tiene algo de verdad o mucho de verdad el hecho de que Trump esté persistentemente señalando que en México existe un narcogobierno, pues con esas argumentaciones, digamos, que sí están en el escenario público estadounidense, me parece que México tendría muy pocos elementos para negociar algo que le favorezca el próximo año. Entonces, digamos, esa es la trampa también en donde veo que están los casos. Ahora, ya no digamos lo que viene estado por estado, ¿no? Entidad por entidad, porque, digo, así como hubo este ramillete de gobernadores del nuevo PRI, ¿no? En el sexenio de Peña Nieto, comenzando por los Duarte, por Yarrington, por cierto, Hernández. De la famosa foto con Peña Nieto de esos gobernadores, 12 han estado en procesos o detenidos. Exacto, pero yo creo que si te pones a revisar una fotografía de quienes gobiernan las entidades que se han tomado con López Obrador o con Claudia Sheinbaum, 2/3 partes de las cuales son de Morena o de esta alianza por la 4T, digo, no los han metido al bote, pero todos están manchados por casos de corrupción. Claro, y mira, ahí hay un punto que además a mí me interesa plantear, que es el tema del financiamiento de las campañas. Y aquí hay otra figura que también es sumamente polémica, que es Mario Delgado. Exacto. O sea, Mario Delgado, como dirigente de Morena, prácticamente abrió las puertas pues a lo más granado de la clase política, ¿no? Incluido lo más podrido de la clase política, ¿no? Y las mismas estrategias que se venían dando en años recientes, digo, hace mucho, pero se han sofisticado, digamos, en años recientes, que es dinero de ciertos grupos de interés o del crimen organizado en las campañas. Y está, cada vez ha ido documentándose más, como los casos de Tamaulipas, los casos de Sinaloa, el caso de Michoacán, que por cierto son 3 estados donde pues hemos reporteado y hemos visto que además es exactamente la misma mecánica que se venía dando en gobiernos anteriores, o sea, el financiamiento, el involucramiento. O el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, también un personaje que está siendo con varias denuncias por desvíos, ¿no? Pues mira, ahorita ya está fuera del ojo público, por lo menos de manera temporal, ante estos 2 escándalos. Claro, ¿no? Pero el tema, ese es otro tema. Viene la reforma electoral, ¿no? De Sheinbaum, que ya es de ella, digamos. Aunque bueno, va a haber consultas y todo ello, pero en realidad es la reforma de Morena, ¿no? De Sheinbaum. Y ese punto, si lo tocan o no lo tocan, eso también hay que ver. Ese es un gran asunto sobre la corrupción política en este país. El tema del financiamiento electoral. Porque no hay controles, no hay controles suficientes y hay una dejación siempre. O sea, lo más que pasa es que se publica en medios o se denuncia por parte de adversarios de que hay lana chueca, lana sucia en alguna campaña,
y no pasa nada, ¿no? Incluso llegan al poder sin bronca alguna, o sea, porque las autoridades electorales no tienen o no quieren aplicar unas medidas más drásticas, ¿no? Sí, mira, es que el tema es que, digamos, la cantera política en este país, pues está bastante podrida, ¿sí? Entonces, por donde quiera que le escarbes o hacia donde quiera que apuntes, sea del PRI, PAN, Verde, PT, Movimiento Ciudadano o Morena, es impresionante la cantidad de figuras políticas estrechamente vinculadas con actos de corrupción o con un pasado bastante truculento, porque ya involucra a clanes criminales o células criminales, grupos criminales, dependiendo de la entidad en donde ejercen ese poder político, ¿no? Y un poco volviendo al tema del contrabando de hidrocarburos. Digo, ahorita todo el foco está sobre Marina, pero pues a la gente se le olvida que las aduanas terrestres están en poder del ejército. Y recientemente acabo de terminar de escribir un reportaje justo, que lo estuve trabajando como por 3-4 semanas, en donde documento cómo, por ejemplo, en la aduana de Ciudad Juárez, que es la segunda en importancia en términos de tráfico comercial, pues también sucede este tipo de contrabando que involucra a grandes nombres y firmas de empresarios que a su vez han hecho convenios, contratos, tanto con los gobiernos estatales o con el gobierno estatal como con el federal. Y que además involucra esta red que nace en ese seno de la aduana fronteriza que controlan los militares, pues a los cuerpos de seguridad pública regionales, tanto del municipio como del estado, a la propia o a propios elementos de la Fiscalía General de la República y a células de crimen organizado. Entonces, esta radiografía de cómo suceden las cosas por esa frontera es exactamente cómo suceden por Tijuana, por Nogales, por Matamoros, por Reynosa, no se diga por los puertos marítimos. Claro. Entonces, cuando tienes ese concierto de intereses tejidos sobre, y estamos hablando de una sola cosa, contrabando de hidrocarburos, sí. ahí hay que añadir precursores químicos, armas, minería ilegal. Por supuesto. Entonces, eso es el enorme océano en el que le toca navegar a una presidenta que además hereda un puñado de figuras impresentables de su antecesor, que forman parte de un movimiento que es armado como un Frankenstein de la política mexicana y que hace difícil creer, por mucho que se vea una voluntad distinta, que se va a avanzar pues más allá de los límites que le fije la propia prudencia de subsistencia, ya no de su gobierno, sino del movimiento en sí. Sí, es que yo creo que ella no a ver, esa es una opinión que me surge a partir de ver todo esto. Yo tengo la impresión de que ella no quiere mover el avispero y prefiere tragar sapos defendiendo a Andrés Manuel López Obrador y incluso al propio Adán Augusto López, cuando, sobre todo en el caso de Adán Augusto, está cada vez más que evidente no solamente una complicidad política, ¿no? por omisión o por comisión con este personaje que trajeron de Paraguay, sino en todo el entramado que se generó. Hernán Bermúdez Requena. Todo este entramado que se creó a partir de este grupo, ligado también en Chiapas y en varios otros estados. Entonces el problema es que ella se puede ver arrastrada, yo creo que a este tema. El asunto es que ahorita, insisto, se recargan en el tema de la popularidad para ir sorteando un poco esto. ¿Hasta dónde va a llegar?
Y yo creo que el gran tema va a ser si va a llegar a algún momento en el que ella va a hacer una suerte de ruptura, digamos, con López Obrador, como ha sucedido en el pasado con otros presidentes. El caso más contundente, el de Salinas, de Cedillo con Salinas, bueno, sí, al revés, al detener al propio Raúl Salinas, ¿no? Que digamos, o Salinas con el famoso quinazo, ¿no? O sea, el golpe en la mesa, ¿no? Para mostrar que hay una diferencia respecto pues de su predecesor, se convirtió ¿no? en un estándar, digamos, Claro. Peña Nieto con el Baster. Exacto. Pero entonces, aquí el problema es hasta dónde ella puede seguir manejando esto sin estar tragando sapos. Mira, es que de pronto me pongo a pensar con ejemplos concretos. Por ejemplo, el de Américo Villarreal. Fíjate, para este trabajo sobre el contrabando de combustibles, toqué base con Raimundo Ramos, sí, que es el fundador y dirigente del Comité de Defensa de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, y que es el único defensor de derechos humanos que les ha documentado hasta de manera fílmica levantones a Marina y a Ejército, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es alguien con una autoridad para hablar sobre el tema y que pues ha sufrido las consecuencias, persecución, asedio, amenazas, secuestros también. Digo, y que sin embargo, fíjate, fue descalificado ahí en la mañanera por un imbécil que chayotero, ese sí, corruptazo, que lo acusaba de tener vínculos con un cártel de la droga allá en la región. Y ratificado por el presidente, claro, ¿no? Bueno, ok. Hablando con él hacía una radiografía, porque yo dije, a ver, cuéntame un poco cómo está esto del huachicol fiscal, pero diseccionado desde el ámbito de la política, ¿no? Entonces, bueno, lo que me dijo es algo que se va a publicar posiblemente este fin de semana, pero el asunto es que él habla de cómo desde las campañas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ahora anda acusando claro, hasta, o sea, cómo con él se gesta un maridaje bastante interesante con almirantes, con generales. Y con Sergio Carbone. Claro, es decir, ahí es donde, digamos, se inventa o se refina esta onda del huachicol fiscal, pero como eso es tan lucrativo que termina heredándolo o apropiándoselo, pues Morena, ¿no? Por lo menos para, no solo para financiamiento de campañas en Tamaulipas, sino en otras entidades del país. Ahora, y hay quien dice que también, pues para fondear parte de las obras estas del Tren Maya y las refinerías. Pero lo que voy es a lo siguiente, es si vamos a diseccionar, por ejemplo, qué es lo que sucede en territorio, porque una cosa es el discurso y otra cosa este tipo de acciones que no por espectaculares dejan de tener su propio límite, su propio cerco. Cuando andas en territorio, y aquí sí me gustaría preguntarte concretamente sobre el caso de Michoacán, por ejemplo, digo, tanto has sido tú como he ido yo, pero digamos, cuando uno va a hablar con las autoridades de determinado municipio en Tierra Caliente, por ejemplo, y uno comienza a observar cómo están las ligas, cómo Michoacán es una de las primeras entidades, porque habría que hablar de manera simultánea de los casos de Chihuahua, de Sonora, en fin, en donde se estructuran los grupos paramilitares. Es más, ni siquiera los mencionan en ninguna mañanera, ni antes ni hoy, ¿no? Pero cuando tú ves ese entramado, ¿no?, en donde se involucran clanes locales, grupos paramilitares, militares, marinos, autoridades civiles,
hasta empresarios, y de ahí en adelante hasta parte de la propia sociedad. ¿Cómo haces para penetrar allí? ¿Cómo haces para, por ejemplo, desestructurar un cuerpo de seguridad pública que está plena y absolutamente integrado a la propia red criminal de un municipio determinado? Entonces, tú fuiste, si no recuerdo mal, ¿cómo se llama este municipio? Bueno, esos nombres purépechas que no se me dan. Tepalcatepec. Tepalcatepec. Sí, bueno, en ese sitio me acuerdo que efectivamente es casi un tejido. Uh-huh. Un compañero de la revista Proceso y yo fuimos a hablar con el alcalde, Jesús Farías. Uh-huh. Y su hermano, es interesante porque él era el presidente municipal y el hermano era el líder de la organización criminal, ¿no? Que estaba Leonel Godoy como Estaba gobernador, ¿no? Leonel Godoy, sí. Y estaba este personaje, el abuelo, su hermano, era socio de Shenli Yegon, por ejemplo, ¿no? El empresario chino que metido con el tema de los precursores precursores químicos para las drogas sintéticas, ¿no? Y una cosa que a mí me llamó la atención es cómo tenía estructuradas toda pues un grupo paramilitar conformado por ciudadanos del pueblo, pero también por militares y gente que habían contratado. Y por palabras del mismo, eran entrenados por un general de la base militar de Irapuato. En ese momento, para defender su pueblo, porque ese lugar quería ser tomado por la familia michoacana cuando estaba aliados con los Zetas. Y los Zetas, a su vez, habían llegado al pueblo a través del jefe de la policía, Uh-huh. que era, digamos, adversario del otro grupo, ¿no? Pero hasta el sacerdote estaba en Claro, sí. en ese entramado. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención. Es cuando ves y cuando te preguntas cómo desarticular esos entramados. O sea, No, porque además, es muy complejo. Porque además no se trata solamente de laboratorios de droga o de droga en sí, no. Hay un montón de minería ilegal, clandestina, ¿sí? Y hay convenios hasta con algunas naciones africanas que vienen y sustraen de manera ilegal, totalmente fuera del radar. Mira, de hecho, en esa ocasión yo me di cuenta, por ejemplo, que ellos ya estaban trabajando con otras cosas, aparte del tema de las drogas. Y los adversarios que acabaron siendo, la familia michoacana, que luego ha tenido otros nombres, pues les han descubierto, al menos de los que han descubierto, varios barcos, varios buques en realidad, claro, de carga con material de minería ilegal que es vendida en China, ¿no? Claro. Y hasta la propia industria del aguacate también ha generado estos circuitos de violencia que involucran también pues, a exgobernadores del estado, ¿no? Pero bueno, fíjate, ahorita y ya... bueno, nada más para concretar una cosa. Este caso, digamos, que abordamos, el caso de Michoacán, podemos tocar Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, cualquiera de los estados, y se dan estos mismos esos entramados, ¿no? Tanto sociales, con grupos de interés, criminal, empresarial y militar, político, ¿no? Claro. Entonces es, digamos, una repetición, y es donde, regresando al tema, o sea, es un tema que se puede entender con el tema del financiamiento ilegal a las campañas. Ahí es donde empieza toda esta estructuración. Sí, y bueno, esto que está, volvemos casi al principio, y con esto ya vamos cerrando, esto de Tabasco,
va a tener sus efectos en los procesos internos, en algunos procesos internos de Morena, comenzando por el de Chihuahua, y desde luego va a influir en ciertas arenas políticas, no tanto en una contienda con la oposición política, ¿no? Que el caso de Chihuahua existe, digo, actualmente está gobernado por Acción Nacional, pero pues hasta ellos mismos se están derrotando antes de tiempo. El asunto es que en otras latitudes la confrontación es meramente interna, Claro. porque no hay oposición. Entonces, sí, me parece que digamos, esa presión interna no creo que esté pesando tanto como la presión externa que ejerce Estados Unidos, porque es ahí en donde se juega el futuro económico del país. Es decir, si hay un mal acuerdo o peor del que se tiene ahorita, pues la pregunta es de dónde demonios van a sacar dinero para financiar, para fondear toda la agenda social del gobierno. Sí. Y sí o sí se tendrá que dar una reforma fiscal. Entonces, bueno, estos son dos momentos o dos casos de corrupción en donde ya se entró, vamos a ver hasta dónde se llega, que sí o sí van a, me parece, a marcar el ritmo de lo que se siga haciendo los próximos meses. Así es. Bueno, pues hasta aquí llegamos y vamos a continuar en el próximo episodio. Hasta entonces. Hasta entonces.